Hola nerds, ¿cómo están? Yo muy entusiasmado de estar acá de vuelta en este evento increíble para charlar nuevamente sobre este mundo loco de los datos. Soy Seba Barreda, yo soy PM, Product Manager en Teradata, y vamos a estar hablando esta vez de esta cosa de que el iceberg no te tape el océano. Ajá. ¿Qué será esto, no? De que el iceberg no te tape el océano. Y en realidad es una charla sobre Open Table Formats, básicamente. Lo que vamos a estar charlando, lo que vamos a estar hablando en este momento es de qué es esta cuestión de los Open Table Formats y por qué es algo súper, súper importante para lo que se viene en el manejo de datos de acá al futuro. Así que, sin más, metámonos en esta aventura. Obviamente, lo primero que vamos a estar viendo es qué son Open Table Formats. Y bueno, no con tanta emoción acá como este muchacho, pero les aseguro que está bueno el tema, así que presten atención. Antes de decir qué son, veamos primero un problema. Netflix, empresa que me imagino todos conocen y empresa que si tenemos que ponerle el titular de lo que es ser data driven, Netflix claramente es una de esas empresas que lo cumple. Bueno, allá por el 2018 en esta conferencia estaba hablando de una cuestión que les pasaba con sus distintos equipos. Obviamente Netflix no tiene mucha información, tiene directamente un bodoque de información infernal desparramado por un data lake gigantesco. Entonces, múltiples equipos tratando de consultar y trabajar con la información empezaron a tener problemas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenían era una suerte de file system. ¿Se acuerdan de Hadoop y los inicios de los data lakes? Y básicamente esto mismo en la nube, pero al cual le necesitaban o le pedían un poco la performance y las capacidades de una base de datos, lo cual era dificilísimo. Y escenario clásico, un usuario iba a ver un reporte para sacar, por ejemplo, cuál era la cantidad de suscriptores que había y el reporte no funcionaba porque estaba roto, porque un data engineer de otro equipo había de repente cambiado la estructura de la tabla. Me imagino que eso un poquito les debe sonar a la mayoría. Así que, con eso en mente, Netflix lo que dice es, ¿por qué no hacemos algo parecido a lo que sería una base de datos, pero apoyándonos en este storage más flexible que nos da un file system? Y ahí es donde nace OpenTable Format. Eh, Básicamente, y para hablarlo muy, muy sencillamente, es una estructura como si fuese una tabla, pero que está corriendo sobre un file system. ¿Y sobre qué file system? Y principalmente sobre un object storage o un almacenamiento en la nube con un formato de un archivo abierto. Hablamos de JSON, de Parquet, de Avro. Entonces, ¿qué es Open Table Format? Básicamente es esto, es como una implementación de una tabla, algo parecido a una base de datos, en un sistema de ficheros abiertos. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de Open Table Formats. Un formato de una tabla abierta, pensada para entornos de datos distribuidos o para entornos de procesamiento de múltiples volúmenes de información, es decir, entornos de datos muy grandes o como le llamábamos hace un tiempito atrás, Big Data. Y esto es lo que es. Ahora, ¿cuáles son Open Table Formats? Si tenemos que hablar. Y hoy te hablamos de tres formatos fundamentales. Hablamos de Delta Lake, hablamos de Hudi y hablamos de Iceberg. Estos son los tres formatos principales que tenemos en la industria cuando hablamos de formatos de tablas abiertas o Open Table Formats. Y cada uno tiene una historia parecida pero diferente que podemos resumir muy brevemente en este pasaje. Yo les mencionaba Netflix, pero en realidad quien fue el primer creador, si se quiere, del concepto fue Uber, allá en el 2016, cuando dentro de Uber incubaron lo que se llamó Hoodie, que es este primer formato que nace. Y solamente un añito después, Netflix y Databricks traen dos nuevos formatos a la mesa, que es Iceberg en el caso de Netflix y Delta Lake en el caso de Databricks. Y los dos, digamos, si se quiere, o los tres, si se quiere, son historia relativamente reciente, ¿no? Estamos hablando de 2016-17, muy pocos años atrás. No es que esto es
algo que tiene muchos, muchos años ya de adopción o digamos, de presencia en la industria. Es algo bastante novedoso, sobre todo si consideramos que en el 18 y en el 19 es cuando los formatos pasan a ser parte de un proyecto abierto. En el 2018 es cuando Netflix decide donar Iceberg a Apache. Y lo mismo pasa en el 2019 con Uber donando Hoodie a Apache también y Databricks donando Delta Lake a Linux Foundation. Entonces, la historia con estos formatos abiertos es que aparecen o nacen incubados en una organización, pero prontamente pasan a ser parte de la comunidad. Y esto está bueno, digamos, como concepto, pero lo que se pueden estar preguntando ahí es ¿y para qué me sirve, no? O qué características puedo tener con un Open Table Format que no tengo con un file system o con un object storage como tenía anteriormente. Entonces, si pensamos en torno a lo que son características, nos encontramos con tres grandes componentes a la hora de nomenclar o de pensar en lo que es Open Table Formats. Y el principal y el primordial, como les decía antes, es que sea flexible y portable. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, que podamos montar distintos motores, distintos engines de procesamiento para hacer análisis y para hacer procesamiento de los datos a gran escala de una forma flexible. Esto es lo que también lo lleva a ser portable. Si puedo cambiar el motor que estaba leyendo los datos o que está procesando los datos de una forma o de otra, lo hago mucho más flexible y lo hago portable. Ya no está atado a un único motor de base de datos o a una única herramienta, sino que puedo intercambiar, casi que diríamos hacerlo plug and play entre distintos engines. Ahora, por otro lado, eso también lo podía hacer con un file system, digamos, lo podía hacer con Object Storage. ¿Qué cambiaría o qué sería lo importante? Bueno, que tenga una estructura, que se pueda gobernar. Y ahí es donde aparece este formato tabular o esta cosa de la tabla, que parece más una base de datos relacional. Por supuesto, no es una base de datos, pero tenemos características muy similares en ese sentido. Y finalmente, digamos, para cerrar todo esto, es que sea abierto, o sea, que sea algo que sea parte de una iniciativa open source, por un lado, donde toda la comunidad trabaja y soporta este tipo de componente, pero por otro lado, también es abierto en el sentido que es flexible y exportable, ¿no? Porque podemos swapear, podemos intercambiar componentes muy fácilmente para consultar la información. Por otro lado, si pensamos en qué objetivos de diseño tenemos a la hora de generar, bueno, como se imaginarán, obviamente el primer objetivo es soportar múltiples plataformas, pero para hacer esto, para poder intercambiar distintos engines y que no sea un descontrol, que no sea la anarquía total, lo principal, y esta clave principal en el diseño, es que sea ACID compliance, es decir, similar a las bases de datos, a una base de datos relacional, siendo un poco más específico. Esta capacidad de ser ACID, de que pueda tener atomicidad, consistencia en las transacciones, donde yo pueda eliminar y agregar registros sin ningún problema, que no choquen distintas transacciones o distintos engines entre sí, es clave justamente para poder generar esta ventaja y esta colaboración entre múltiples soluciones. A su vez, también para generar un poco este compliance y para generar un soporte a lo largo del tiempo, es que tienen que implementar lo que se llaman time traveling o time travel, que resumidamente, y lo digo resumido porque vamos a verlo en detalle en 2 minutos nada más, es que tengamos fotos, snapshots de los datos que me permitan ver hacia adelante y atrás en el tiempo cómo fue la progresión de los datos, cómo fue los cambios en la estructura de la información incluso. Justamente, como puedo ver los cambios a lo largo del tiempo, es que también soporto el concepto de schema evolution, es decir, que la tabla pueda ir evolucionando, puede ir cambiando en estructura a lo largo del tiempo y que esto no genere un problema, que esto no sea un impedimento o que esto no sea algo que me rompa mi proceso de transformación o mi reporte.
Y finalmente, todo esto es muy lindo, pero claramente tiene algún problema o puede generar un problema de mantenimiento. Entonces, el concepto de housekeeping, tener la reorganización para mejorar la performance, para mejorar la consulta en mente es fundamental. Si no tenemos parte de esto en la solución, debería ser bastante más complejo entonces poder tener una solución que funcione y que nos permita tener algo, digamos, maleable. Así que estos son los principales objetivos a la hora de diseñar o cómo se pensaron los Open Table Formats. Pero si queremos entender de alguna forma dónde están ubicados, y hablábamos de esto de los archivos, del file system y la base de datos, ¿dónde está Open Table Formats? Bueno, lo pueden ver en este resumen. Abajo de todo, en en esta cosa oscura que se denomina el storage, podemos tener algo más, entre comillas, tradicional ya a esta altura del tiempo, como es HDFS, este storage de Hadoop, o algo un poco más, eh, entre comillas, moderno, como son los Object Storage en la nube, tanto S3 de AWS o Data Lake Storage en Azure o Cloud Storage en Google. Esta es como la base sobre la que montamos todo. Al principio hablaba de Netflix, que tenía un poco HDFS o S3 como el Foundation. Bueno, y sobre eso tenía su file system, es decir, montado. Y sobre eso también tenía los distintos archivos, por ejemplo, Parquet o Avro o JSON, estos formatos de archivos abiertos donde puedo cargar la información, pero no deja de ser más que un file system. Entonces, acá es donde viene el gancho. Sobre estos archivos, sobre el storage y los archivos, se montan estos formatos de tabla abierta, tanto Delta Lake como Iceberg como Hoodie, pasan a estar en esta capa intermedia funcionando sobre los archivos que están en el storage. Esa es la ventaja, como que tengo un nivel más de abstracción sobre ese elemento. Pero claramente, sin metadata no existimos. No sé si sabían eso, pero quiero que lo sepan. Por la mañana desayunen y coman también una porción de metadata porque es fundamental. Sin la metadata no podríamos saber dónde estar consultando los formatos, así que por eso también es importante que aparece metadata como como un catálogo, como una capa para darnos la abstracción de dónde están los datos en los formatos. Y sobre esto es donde empezamos a conectar los distintos engines. Entonces, podemos considerar todo este bloque como el Data Lake o incluso mejor aún como el Lakehouse, porque los engines que le conecto pueden ser herramientas orientadas más a un data warehouse, como puede ser como en ahí un Oracle, un SAP, un Teradata, un Snowflake, o herramientas más orientadas a analítica avanzada, como puede ser un Spark, un Trino, un notebook directamente de Jupyter con Python. Entonces, tenemos este concepto, esta suerte de lakehouse montada sobre la infraestructura y este sanguchito hermoso donde metemos Open Table Formats entre los engines y el file system y los file formats. Pero podemos ir incluso un poquito más en detalle sobre esto. Y la idea es tampoco que se me pongan con los ojos cruzados por ver esta tabla, pero lo que quiero dejarles acá es que si bien son muy parecidos, si bien hay muchas cosas en común entre los formatos, también hay sus diferencias. Por supuesto, como ACID y Time Travel son elementos fundamentales del diseño, los tres lo soportan. Pero cuando empezamos a detalles más específicos, como si soportan clave primaria, y Hoodie sí lo hace, mientras que los otros no tanto, cuáles son los archivos que permiten tener como soporte, o sea, el formato de archivos. Bueno, Delta Lake es un poco más exquisito, si se quiere, que Hoodie y Iceberg, que son más amplios, y así con un montón de otras características que por supuesto no están todas acá. También cada uno implementa otras bondades, otras virtudes con sus APIs, qué es la característica que puedo hacer, cómo lo accedo, por qué formas puedo hacer, qué engines, qué catálogos soporto. Hay un montón de características propias que por cuestiones de tiempo no podemos entrar tan profundo y bucear ahí, pero sí sepan que cada elección trae aparejados ciertos beneficios y ciertas diferencias respecto a otros. Y si hacemos doble clic en Iceberg, por ejemplo, como
para tener una visión de cómo se, digamos, cómo se come todo esto, cómo se digiere. Bueno, 2 o 3 slides atrás les hablaba de este sanguchito, donde teníamos la metadata arriba y los file formats abajo. Los tres coinciden en esto. Acá vemos el ejemplo de iceberg, donde tenemos esos 2 puntos arriba y abajo en la imagen. Solo que en el medio tenemos esta capa específica de cómo Iceberg implementa el manejo de la metadata y de la estructura para convertir esos archivos de abajo en una tabla. Y lo que hace Iceberg básicamente es almacenar los datos de la tabla en archivos, por ejemplo en Parquet, y si suponemos que estoy en el escenario cero, donde no tengo datos en la tabla y le cargo, lo que va a pasar es que voy a crear un montón de archivos Parquet con mis datos y a esos archivos Parquet los voy a poner como parte de una lista, que es lo que se llama el manifiesto. Y ese manifiesto lo voy a asociar a un snapshot, que es el momento cero, el momento en que acabo de crear la tabla, así que es este snapshot cero. Si a futuro agrego más información, es tan simple como agregar más archivos Parquet al file system y crear un archivo manifiesto nuevo al cual le voy a vincular estos archivos nuevos. Es decir, le voy a agregar los Parquet adicionales que traje. Con esto lo que puedo armar es un nuevo snapshot, un snapshot 1, una nueva foto, en la cual tengo vinculado, tengo como un puntero, tanto al manifiesto anterior como al nuevo. Y de esta forma es muy simple, digamos, puedo agregar más archivos o sacar archivos y lo único que tengo que hacer son operaciones de metadata en la cual voy ligando estos datos y trabajo con el delta. No tengo necesidad de rearmar o reescribir todo, tengo la virtud de poder ir trabajando con estos diferenciales. Y por supuesto también para lectura es muy óptimo, porque sé qué necesito leer si quiero descartar cosas. Y eso nos lleva al asunto del time travel. No tengo que tomarme el DeLorean de repente, ir 3 días atrás o un año atrás para saber cómo estaba la tabla antes. Lo puedo hacer directamente con una consulta. Si le pido a mi formato abierto que me diga cómo estaban los datos en cierta fecha, es lo mismo que decirle que vaya hacia atrás en el tiempo y lea un snapshot específico. Es decir, que filtre del manifiesto, digamos, del snapshot actual, los manifiestos nuevos, se quede con los anteriores y me recupere los datos ligados a esos manifiestos. Muy simple, muy básico y al mismo tiempo muy performante, porque solo leo lo que necesito. Y también puedo asociarlo directamente a un Snapshot ID si lo quisiera, pero obviamente eso es un poco más complejo e innecesario si no necesito. Y hablamos también mucho sobre esto de que se parece a una base de datos y que tiene consistencia y que es ACID compliant. Y bueno, en este caso, sin entrar en todos los detalles, pero si un poco se imaginan, puedo empaquetar transacciones, es decir, puedo hacer que operaciones de escritura trabajen en conjunto y solo cuando terminan, cambiar el puntero del manifiesto, o sea, cambiar la metadata a que apunten a los nuevos datos, con lo cual actúo como una forma de transacción o de atomicidad. Hasta que no está lista la escritura, no cambio la metadata. Simple, no tengo que hacer ninguna cosa más extraña y con eso genero esta atomicidad y a algún punto también la aislación y la consistencia. Si también pensamos en los snapshots, si yo estoy leyendo un único snapshot, no tengo necesidad de estar haciendo otra operación más que aislando de esta manera. Y eso está buenísimo porque con esta capacidad lo que podemos hacer es que si un writer o alguien que va a escribir está leyendo de un snapshot, está de una forma separado y aislado de otro, y si hay algún cambio, hay consistencia porque sigue leyendo este bloque. Por supuesto que también hay ciertos defectos en esto y que puede haber cierta competencia entre dos escrituras, y ahí lo que generalmente el protocolo interpreta es que gana el primero que comitea, pero no rompemos los datos. Así que hablando un poco de los beneficios y también por supuesto de los desafíos, porque no todo es felicidad en este mundo y sí lo sabrán aquellos que están hace un tiempo trabajando en esto. Bueno, los beneficios principales, ya se imaginarán, tener múltiples plataformas, poder hacer este plug and play, enchufar y desenchufar engines de procesamiento es lo primordial, no es a lo que apunta. Y tener este gobierno también, que es por eso que se implementa esta compatibilidad o este compliance
con ACID. Y ni hablar que eso es una gran ventaja y un gran beneficio. O sea, pasar de un file system, de algo tan oscuro, y que está bien que así lo sea, ¿no? Algo tan simple como un file system, a tener casi una base de datos dentro o sobre eso, es básicamente un golazo, como se diría. Entonces, eso es súper importante. Pero también, como decíamos, tengo mayor concurrencia porque puedo aplicar distintas eh, engines o distintas transformaciones sobre los mismos datos. Pero todo esto, si lo piensan de una forma más abstracta o si se quiere más de alto nivel, va hacia la colaboración. Lo que esto me permite es tener mayor colaboración, ya sea dentro de la misma organización, especialmente en este mundo donde tenemos arquitecturas más descentralizadas como Data Mesh o Data Fabric, donde tenemos múltiples equipos generando productos de datos y trabajando, entre comillas, desconectados entre sí y conectados por los productos de datos. Este es un gran soporte para favorecer eso. Incluso si hablamos de Lakehouse, que en sí no es tan descentralizado, pero sí habla de este concepto de múltiples engines, también es una ventaja para poder implementar eso. Y ni hablar de colaboración entre empresas o entre organizaciones. Si tenemos un único repositorio de datos y es entendible, no es tan oscuro como un file system, sino que tenemos una estructura como una tabla y metadata asociada, podemos generar colaboración entre organizaciones de una forma más dinámica. Pero, claramente, podemos pensar también en data management, que no todo simplemente es tan alegre. Y sí, por supuesto, a ver, estamos hablando que esto es historia reciente, ¿no? Que no tenemos muchos años trabajando con Open Table Formats. Entonces, es un poco inmaduro en algún punto. No es como una base de datos. Las bases de datos hace 40 años o más que están desarrollándose y tienen un montón de características que no las tiene, obviamente, un formato de una tabla funcionando sobre un file system. Pero, por supuesto, hablamos de un montón de ventajas. Es cuestión de darle tiempo, es cuestión de que también que la adopción actual, que es un poco incipiente, mejore y vaya generando más en el tiempo. Eso sí, un punto bastante clave es el de la estandarización. Y hace poco se reían de mí porque también hablando de este tema di cuenta de mi edad diciendo que hace muchos años atrás teníamos la pelea entre el beta y el VHS y cuál formato ganaba. Bueno, sí es cierto, tengo mis años. eh, Acá pasa lo mismo, o sea, si vamos sobre Hoodie o Iceberg o Delta Lake, ¿qué va a pasar si después queremos cambiar otro formato? Y si bien hay un montón de iniciativas apuntando a esto, apuntando a una homogenización de los formatos, actualmente no existe y son cosas diferentes. Y apostar sobre uno puede implicar ventajas o desventajas y qué va a pasar y sobre todo en la industria, donde grandes actores como los CSPs o algunas soluciones analíticas están apostando por uno y no por otro. ¿Qué va a pasar de acá a algunos años? Lo veremos, lo contaremos tal vez dentro de unos años en otro Nerdearla, pero hoy no podemos saberlo. Y también hablaba un poco de esto de la concurrencia y del choque entre distintas escrituras. Así que nada, concluyendo un poco para cerrar esto, eh, está muy bueno OpenTable Formats, nos da una nueva visión sobre el manejo de los datos y sobre todo, creo yo, esta cuestión de la colaboración, de poder tener múltiples motores, múltiples equipos trabajando sobre el mismo dato, haciendo un reuso sin tener duplicidad, sin tener otras desventajas que podríamos tener con archivos, es muy bueno. Y más allá aún, yo creo que esto nos va a llevar un poco hacia una cierta comoditización de los datos, ¿no? Donde ya no importe tanto qué engine sea el que almacena los datos. En un punto no tenemos un engine en sí que los almacena, sino quienes los consumen, cuáles son los motores de procesamiento que lo consumen y las ventajas que esto trae, ¿no? Con lo cual, creo que tal vez en 2 o 3 años, más incluso, no va a pasar de un día para el otro, podemos llegar a ver esta nueva tendencia en la industria, así que estaremos pensándolo. Sin más, ojalá podamos cruzarnos algunos de los días en persona en el CONEX para charlar. Acá tenemos una foto casual con el amigo Pablo, charlando el año pasado. Tienen mis datos de contacto por si quieren seguirme o charlar por las redes. Si no, bueno, Seba Barreda, como les decía, Product Manager de Teradata, hace 15 años que estoy o más en este mundo, así que nos vemos por ahí. Podemos charlar de datos, de inteligencia artificial, de música, de otras cosas, ¿por qué no? Pero
más que nada, gracias por estar ahí escuchando y nos vemos pronto. Vamos a nerdear. Bueno, eso ha sido la charla de Seba Breda, que tenemos el honor de tenerlo presente en el piso y comprobar que no es una inteligencia artificial. Hola, Seba. Hola, ¿cómo están? No por ahora, al menos parece que soy real. Sí, va a contestar las preguntas en vivo y todo. Así que bueno, muchísimas gracias por haberte acercado nuevamente al estudio de Nerdearla, porque el año pasado, recordemos, estuviste. Estuve cuando fue en el Conex, estuve por acá. Bueno, me siguen invitando, así que no fue tan mal, evidentemente. No, sin duda, sin duda. De Data Mesh, la del año pasado, la charla está cargada en YouTube, creo que Edu lo puede confirmar, la del año pasado. Sí, todo eso ya está cargado, obviamente. Bien. Perfecto. Bueno, Seba, muchas preguntas, mucha gente anotada, más de 500 participantes al menos. Así que vamos a empezar con la primera de Carlos Esteves, que nos dice, ¿qué diferencias de performance hay por usar Open Format versus tener los mismos datos en tablas administradas por Hive? Bueno, todavía es un poco incipiente el tema de Open Formats y Hadoop, y etcétera, para hacer comparaciones, pero la verdad es que si bien en sí lo que tiene más que ver con performance es el storage que tengas abajo, con lo cual la principal diferencia va a ser si lo tenés en la nube o si lo tenés on-premise, y teniendo Object Storage en la nube vas a tener mucha más performance, más ancho de banda. La principal cualidad no es tanto la performance, sino tener la certeza que cuando estás usando Open Table Formats no tenés los problemas que tenés por usar Hive y HDFS, que justamente cuando arrancamos la charla hablábamos de eso, de todo el entorno de Netflix que empezó usando Hive, empezó usando HDFS, y bueno, básicamente era un problema porque se le descuadraban los datos, tenían problemas, tenían cosas, así que si bien así tengas un poquito de caída de performance, que en realidad no está tan comprobado eso, ganás un montón por el tema de la seguridad de que estás manejando la información como corresponde. Buenísimo. O sea, el tema de los formatos de datos parece no ser tan importante, pero después es crucial para el éxito del proyecto. Exacto. ¿Algún caso de falla por no haber elegido un buen formato de datos? Y siempre hay un montón. Y sobre todo, no, y un poco lo que hablábamos es cómo nace esto con Netflix, cómo nace eso con Uber, con las distintas empresas. Ellos se la pegaron. O sea, empezaron a hacer justamente mucho. Son empresas que se basan mucho en desarrollo. Claro. Son empresas que hacen mucho desarrollo y que tienen esa fuerza de recursos para hacerlo. Y así todo no les escalaba. Con lo cual, evidentemente, esto soluciona ese gran problema que muchas veces se tribaliza, que es el manejo de datos. O sea, manejar datos es clave y no es tan fácil. Sin duda, sin duda. No solamente eso, sino que, digamos, estos formatos surgieron a partir de una necesidad de la industria concreto y después lo hicieron open source. Exacto, exactamente. O sea, surge como una necesidad y eso después se brinda a la comunidad como casi como un regalo para decir, bueno, yo ya la sufrí, claro. Acá tienen. Claro, claro. Es decir, ya está preparado para escalar de una. Exacto. En vez de que sea un proyecto independiente que luego vemos si escala, no, primero que escale. Que escale, exactamente. Perfecto, perfecto. Clarísimo. Bien, la siguiente pregunta es de Cristóbal Sarome y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la estrategia de las bases de datos propietarias con respecto a estos formatos? ¿No representan una competencia o amenaza para sus modelos de negocio? Sí y no, digamos. O sea, y hay un montón de temas dando vuelta por esto. Claramente es una amenaza desde el punto de que si vos querés tener todos los datos en tu base de datos, y bueno, sí, Open Table Format te empieza a ser un problema porque te saca los datos afuera. Ahora, y un poco al final de la charla es lo que mencionaba, yo creo que va a haber una comoditización del storage. Creo que el storage cada vez tiene menos valor per se, porque el dato tiene menos valor en sí, parece feo lo que estoy diciendo, pero el dato como dato tiene menos valor. Lo que tiene más valor es el compute o la estrategia que se le pone encima, ¿no? Y todo esto de inteligencia artificial que estamos viendo mucho acá se basa en datos. Y el dato en sí es como algo que está ahí para ser explotado. Entonces creo que el punto con los motores más, comillas, propietarios es que, y yo un poco lo estoy viendo en la industria, se están empezando a transformar para decir, lo tomamos y vamos a competir en algún punto con esto, pero al mismo tiempo le vamos a dar un extra. O sea, si nosotros le damos un compute, le damos propiedades para que
funcione por sobre los datos que están afuera, le estoy dando valor igual. Entonces sigo existiendo en algún punto. Sí, comerás una parte de mi negocio, pero al mismo tiempo te estoy aumentando otra parte. Creo, es muy interesante lo que contás, porque es esto, ¿no? O sea, a veces hace falta el dato crudo o ya nos podemos basar en datos que estén procesados, como por ejemplo, no sé, tener embeddings en vez de tener todo el histórico de los clientes. Exacto. Más allá de que a veces por normativas, por ejemplo, las Hay que normas del tenerlo. banco. Exacto, sí, y ahí es un poco el qué pasa. Pero bueno, los formatos abiertos te permiten tener esas distintas capas. Y un poco hablamos, ¿no?, de esto de tener el crudo, el procesado, el dimensional. Bueno, hablamos en la charla antes, se vio un poco, incluso en la charla de la gente de Pomelo también, que hablan de Data Mesh, como un poco la estrategia es esto de tener los distintos datos en distintas capas. Y bueno, eso Open Table Format te lo permite tener, incluso en una forma más flexible, porque no importa qué motor le vayas a enchufar después encima, Claro. tenés la posibilidad de tener el repositorio común. Y de vuelta, para Data Mesh, para cosas como lo que estuvimos viendo en las charlas anteriores, es súper importante porque te da ese repositorio común y después podés, digamos, consumirlo como quieras. Claro, claro, buenísimo. Otra pregunta de Fernando Cos. Dice, Delta me resultó muy lento para streaming y más si las tablas no están ordenadas. Y acá pregunta en tu experiencia una recomendación triple. Delta versus UDI versus Iceberg. Y no sé si existe algo todavía para decir, bueno, cuál es la recomendación sobre esto. Consultoría gratuita, Consultoría digamos. gratuita, Aprovechen, claro, además. Bueno, aprovechen, lo tenemos acá. No, creo que hoy por hoy está muy asociado a, lamentablemente, a qué engine quieras usar para procesar, ¿no? Y si estás por el lado por ejemplo, de Databricks, que está muy asociado a Delta, o lo que se viene todo con Microsoft y todo lo que anunciaron de Fabric, y Delta va a ser tu formato, claramente. No sé si es muy diferente a empezar por uno o por otro, y para mí ese es el mayor dilema, o lo que yo veo hoy como la mayor falla, es ¿por qué me tengo que comprometer a un formato?, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Me parece que ese es el punto más clave, donde como industria tenemos que responder rápido. Y atado a lo que hablamos de los motores propietarios antes, creo que ahí el motor propietario, o las empresas, incluido para la cual yo trabajo, tenemos que responder a eso muy pronto y decir, bueno, ¿cómo hacemos para dar opciones para que se puedan usar todos y que haya interoperabilidad? Porque si no es, bueno, me comprometo a Iceberg y listo, ¿y qué pasa si después quiero usar Delta? No puedo. Entonces, no sé si te puedo dar una recomendación. Te diría, y suena feo, Hudi no, porque Hudi no tiene mucha adopción en muchas otras plataformas. Delta, Iceberg, y creo que es un poco parejo, y ahí va más que ver con qué herramienta estés usando, creo que a eso. Buenísimo, buenísimo. Ya una preguntita para respuesta corta y aprovechando tu experiencia en la empresa tan grande donde trabajás, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Y más allá del hype. Más allá del hype, sí, obvio, sí, sí. Y yo creo que es algo que viene para quedar, y para mí el punto de inteligencia artificial es cómo hacer para que productivice algo que hoy estamos haciendo, ¿no? Así como un día hacíamos codificación en COBOL, sí, soy tan viejo como eso, y de repente SQL y herramientas de tele fueron más flexibles. Hoy creo que la inteligencia artificial nos va a servir para eso. Claro. Armame un pipeline de datos, armame un modelo. Después el fine-tuning es nuestro, ¿no? Entonces creo que ese es el punto donde tenemos que enfocarnos, y que de repente pase a cómo hacemos para que solucione problemas de negocio, porque está bueno que nos escriba textos y canciones como hace ChatGPT, pero ¿cómo hacemos para que me haga un forecast de ventas? ¿Cómo hacemos para que me haga...? Perfecto. Ahí es donde tiene que cuadrar. Buenísimo, muchísimas gracias, Eva. Nuevamente Por te favor. esperamos el año que viene. Claro que sí. Quiero solo decirle un saludo a Amalia, la madre de Svet, que me Por estaba supuesto. viendo la charla, y es muy lindo saber que me estaba viendo, así que eso. Sí, Saludos para Amalia. les cuento que mi mamá tiene 77 años y estaba mandándome un WhatsApp. Me dice, qué buena charla este chico, me encantó. Así que Ya gracias. está. Tenés Data una fan. engineer. Tengo una fan. La futura data engineer. Bueno, estamos cerrando con Svet. Nos despedimos de este día. Las charlas siguen, por supuesto. Les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Soy Pablo Casas. Gracias por todo. Mi nombre es Svetlana. Fue un gusto acompañarlos durante la mañana de hoy con esta mesa excelente. Recuerden que sigue en formato virtual por el resto de la tarde y ya a partir de mañana nos vemos en el Conex. Así es. Viernes, el track presencial de Data también, recuerden. Muchas gracias y seguimos en línea. Gracias.